Entramos ya en este domingo, realmente ya desde anoche, en la misa de vigilia, en la segunda semana del Adviento. Mencioné de que aparecía Juan el Bautista como figura central de esta semana, pero también nos viene ya acompañando durante esta primera semana el profeta Isaías. En la segunda semana aparece el Bautista y en la tercera ya va apareciendo con más claridad la figura también de María, Virgen y Madre. Son las tres, por así decirlo, columnas del Adviento: el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen Madre de Nazaret. Hoy es Juan el Bautista, nos va a acompañar durante esta segunda semana del Adviento. Por lo tanto, vamos a ver un poquito el tema del Evangelio y de la primera lectura de Isaías, ya que van acompañados el uno con el otro. Hoy, en ambas lecturas, una de las cosas que salta a la vista es que hay una geografía que tanto Isaías, 550 años antes de Cristo, y Juan el Bautista, ya contemporáneo de Jesús, va a aparecer también el Evangelio. Y la geografía es el desierto. Me quiero enfocar en la reflexión de este fin de semana en el desierto como un lugar específico de algo que voy a mencionar más adelante. Isaías dice que hay una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Y el Evangelio de San Marcos, que es un evangelio muy corto, sus frases son siempre muy escuetas, pero muy fuertes. El Evangelio de Marcos dice esta mañana, clarísimo: y Juan el Bautista apareció en el desierto. Todo este alzar la voz, de gritar, aparece siempre en el desierto. Jerusalén, que era una de las ciudades más grandes del Medio Oriente en el primer siglo, incluso está situada en la región de Judea, que es la región desértica de Israel. Y no lejos de Jerusalén ya está el oasis de Jericó, está el Mar Muerto y toda la expansión enorme del desierto de Judea. La llamada hoy de la lectura de Isaías, la llamada a consolar, la llamada a hablar con ternura al corazón de Jerusalén. Por lo tanto, aunque es una ciudad enorme, ocurre también en un contexto de desierto de Judea. El Éxodo, que es el evento principal, en la tradición y en la fe judía, es en el desierto. El Éxodo cristiano, la Pascua del Señor, ocurre en Judea, lugar de desierto también. Y sabemos que Jesús pasaba épocas también en el desierto. Por lo tanto, no es coincidencia ninguna que en la segunda semana del Adviento aparezca el desierto como un lugar muy simbólico. Y digo que es un lugar muy simbólico porque es una de las grandes metáforas bíblicas. Y es muy rica la metáfora del desierto, está en el corazón de la historia bíblica. Es una metáfora muy rica porque tiene muchos significados, incluso significados contradictorios, y eso es una de las cosas mejores de metáforas, cuando tiene tantas posibilidades. Y no se preocupen que no voy a meterme aquí hoy en hablar del desierto plenamente. Estuviésemos semanas, créanme que se puede hablar semanas del tema del desierto en la historia bíblica y lo que nos dice a nosotros hoy. Yo simplemente voy a prestar atención a una de las dimensiones más profundas del desierto bíblico y que está en el corazón de la tradición judeocristiana y que es esencial para vivir el Adviento. Podemos tener todas las coronitas de Adviento que querramos en casa y aquí en la iglesia, podemos estar preparando todos los pesebres que querramos, pero si esta dimensión del desierto que yo voy a mencionar no existe durante el Adviento, no hemos tenido Adviento, y posiblemente si no tenemos Adviento no vamos a tener Navidad por muchos villancicos que cantemos. Y la dimensión es, una de las tantas del desierto, es el silencio. El silencio está en el corazón del desierto. Las lecturas de hoy hablan de escuchar el grito de Dios
que se expresa en la voz de los profetas, en Isaías y en la voz especialmente de Juan el Bautista en el Evangelio, quien va a apropiar las palabras de Isaías. Ese grito de Dios tiene que ocurrir en el desierto. No va a ocurrir en el corazón de Jerusalén. Tiene que ocurrir en el desierto por una razón muy sencilla. Porque en el desierto está el silencio. Solamente tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, el grito de Dios en el pueblo, especialmente en sus profetas, si no hemos creado, si no hemos vivido y experimentado, si no habitamos lugares y momentos de silencio tanto por fuera como por dentro. Porque es en el silencio que ofrece los momentos de desiertos en nuestras vidas, donde podemos escuchar nuestras propias historias. Podemos escuchar historias y las voces acumuladas de sufrimientos, de alegrías, de gozos. En ese silencio profundo que podemos ir creando en nuestras vidas, escuchamos las voces de nuestros fracasos y de nuestros triunfos. Escuchamos las voces de los temores y del valor, escuchamos la voz del egoísmo y también hemos escuchado la voz de los momentos en que hemos sido heroicamente generosos. Es en el silencio donde descubrimos en nuestra interioridad aquello que llamamos pecado y aquello que llamamos también santidad. Y en última instancia, gente, cuando pasamos momentos de silencio, llegamos a descubrir incluso nuestra mortalidad y descubrimos también nuestra vida. Por lo tanto, es en ese espacio de silencio donde vamos a escuchar también no solamente nuestras propias experiencias, sino vamos a escuchar también el murmullo de Dios, que hoy, de una forma tan bella, te dice a ti y a mí: déjame consolarte, déjame hablarte con ternura a tu corazón. Las palabras de Isaías hoy con la que comienza la liturgia de la palabra. Consuela, consuela, pero es Dios mismo quien se acerca a ti y a mí en esta segunda semana del Adviento, en la medida que hacemos silencio, y que te dice a ti y a mí: déjame consolarte y déjame hablarte palabras de ternura a lo más profundo de tu corazón. Es en el silencio en que podemos habitar a veces que escuchamos el grito de la humanidad, el grito de los pobres, el grito del inmigrante, el grito de los niños, de los ancianos, y hoy en día, tristemente, el grito de las víctimas de tantas guerras y de tanta violencia y de tanta injusticia. Es en el silencio donde tú y yo vamos a descubrir tanta gente, y nos incluimos nosotros, que a veces buscamos a Dios sin saber que buscamos a Dios, pero lo que estamos buscando es básicamente felicidad y buscamos plenitud. Todo eso lo vamos a descubrir en el silencio. Como descubrimos tantas cosas en el silencio, yo sé que a mí me dice mucha gente aquí: Padre, silencio, lo cual me enorgullece muchísimo. Precisamente como escuchamos tantas cosas en el silencio, huimos del silencio. No nos gustan los momentos de silencio, ni siquiera en la liturgia nos gusta estar callados. No sabemos qué hacer con el silencio, no sabemos estar callados ni en la iglesia. Llegamos y no paramos de hablar. No sabemos crear momentos de una profunda quietud por una razón muy sencilla: porque tenemos miedo a lo que Dios nos pueda decir en el silencio. Tenemos miedo a lo que Dios se le pueda ocurrir en el silencio. Y entonces incluso nuestra vida de oración está llena de cositas y de repeticiones. Y cuando hacemos silencio nos quedamos así: ¿y ahora qué? Nos miramos así: ¿y ahora qué? Pues nada, silencio. ¿Para qué entonces Dios hable? Pero le tenemos miedo a la voz de Dios. Le tenemos miedo a la voz profética de Dios, que tarde o temprano a ti y a mí nos va a pedir algo,
Entonces tú y yo nos encontramos que tenemos que dar una respuesta, o sí o no, o damos las respuestas típicas del Evangelio. Tengo que ir a hacer algo primero y después regreso. Déjame pensarlo y después hablamos. En el fondo yo siempre he dicho que es un no muy subliminal, pero no deja de ser un no. Por eso, gente, huimos del silencio hasta en la iglesia. Yo a veces voy a ayudar a retiros y yo digo, ¿y esta gente cuándo se callará? Porque es un corre, es para aquí, ve para allá, enciende vela, apaga vela. Y digo, pero no hay espacios. Y he descubierto que muchos retiros no le dan a la gente ni 2 horas para estar solos en un rincón del patio. Porque tenemos que llenar, tenemos que rellenar los silencios. Hoy la liturgia nos invita con el desierto, en esta segunda semana de Adviento, nos invita a entrar en momentos de silencio. Nos invita a recibirlo y apagar los ruidos internos y apagar los ruidos externos. Nos llama hoy Juan el Bautista a ir al desierto. Así que yo los invito, y me incluyo yo, en esta segunda semana del Adviento, busca momentos y busca lugares de silencio en tu vida. Padre, yo no tengo tiempo. Pedro, a mí mismo, yo no tengo tiempo. La respuesta es muy sencilla, invéntalo. Créalo. Se puede crear si es prioridad. Si no es prioridad, lo llenaremos entonces con ruidos. Más ruidos de lo que ya tenemos en esta vida. Los invito, y me incluyo yo, a recibir el silencio como un don del desierto, a no temerle, a no rechazarlo, sino recibir el divino regalo que es el Adviento, gente. Y no me canso de lamentar que este año solamente sean 3 semanas, porque sería maravilloso poder cultivar un poquito más el silencio para escuchar a Dios en este Adviento. El silencio, y con esto termino, nos invita el desierto a descubrir cuánto tú y yo anhelamos, deseamos y esperamos a Dios. Anhelamos, deseamos y esperamos a Dios. A veces no nos damos cuenta por todos los ruidos que ponemos encima. Sin embargo, tú y yo en el fondo somos hombres y mujeres que deseamos ante todo paz. Y solamente eso se consigue en el silencio del desierto. Así que hoy, en esta segunda semana, pedimos esa gracia para descubrirnos dentro diciendo, ven Señor Jesús. Y descubrir a Dios diciéndonos, déjame consolarte, dame un chance, dame un chance, dame una oportunidad. Déjame consolarte y hablarte palabras de ternura a tu corazón.